Una noche un policía tuvo que ir a una misteriosa granja donde las luces y los sonidos sacudieron toda la ciudad. Pero después de entrar, lo que vio, era tuyo. Arruinará tu sueño. Esa noche la radio de la patrulla estaba en silencio y casi había terminado mi turno cuando él llegó. El informe se trataba de una señora que vivía cerca del camino de tierra que conduce a una granja abandonada, diciendo que había visto luces extrañas y escuchado golpes provenientes de allí como golpes y arrastres de muebles. La hacienda Silveira era conocida por su mala reputación, todos en la ciudad hablaban de algo. Cosas extrañas de este lugar abandonado durante años. Se fueron los pocos que se aventuraron allí, siempre con historias de ruidos inexplicables o sombras en las ventanillas. Cogí el coche y me dirigí hacia el lugar. El camino de tierra estaba oscuro, rodeado de densos matorrales a ambos lados. Los faros iluminaban solo el polvo levantado por la patrulla misma y el camino frente a ellos, una franja estrecha y desierta en la que se encuentra la casa. Apareció en la última curva como lo recordaba, con las paredes agrietadas y cubiertas de manchas y musgos. Las ventanas rotas daban una sensación de completo abandono y la entrada estaba rodeada de hierba alta. Denso y oscuro. Estacioné cerca de la entrada y salí manteniendo la linterna encendida. Intermitente vino de una ventana de la planta baja, desvaneciéndose y reapareciendo como si fuera desde una bombilla mal conectada. No parecía algo fijo, sino más bien un parpadeo desordenado. Respiré hondo y me acerqué a la puerta principal, que se abrió con un largo y fuerte grito. Crujiendo dentro, el aire era espeso y desprendía un fuerte olor a humedad, el olor de algo que permaneció cerrado durante mucho tiempo. Entré lentamente, escuchando atentamente en unos minutos. Al darse cuenta de dónde venía el sonido de una puerta entreabierta más lejos con la luz parpadeando débilmente debajo, estaba la entrada al sótano. Tan pronto como me acerqué escuché el sonido sordo de nuevo, algo pesado golpeando el madera y una especie de susurro apagado, una voz casi ininteligible que, mezclado con el sonido de los golpes, descendí lentamente por los escalones del sótano sosteniendo la linterna. El espacio debajo era pequeño y olía a polvo y por muebles viejos y cajas cubiertas de polvo se amontonaban a lo largo de las paredes y una bombilla pegada al techo continuó parpadeando, iluminando la habitación de manera desigual, pero no había nadie en cada nuevo parpadeando. Pude ver el sótano oscuro y aún vacío. Los ruidos se habían detenido en el momento en que entró y todo estaba absurdamente silencioso. Fue entonces cuando noté una marca en la pared opuesta que parecía una mano, pero no una mano ordinaria. Los dedos eran demasiado largos y curvados de una manera extraña, como garras. Me acerqué iluminando la marca y el contorno parecía reciente con el polvo alrededor. Un poco fuera de lugar miré a mi alrededor tratando de averiguar cómo era. Allí no había otro punto de acceso, sin ventanas y sin puertas secundarias. Sentí un escalofrío. Mi espalda y yo decidimos no perder más tiempo. Rápidamente subí las escaleras llamando por radio refuerzos. Cuando salía del sótano, me dirigía a la entrada esperando que llegaran los demás. Cuando llegaron los refuerzos, el silencio en este camino de tierra se volvió aún más perturbador. Dos compañeros de trabajo cuyas bromas solía escuchar sobre el mito de la hacienda Silveira, cuando les explicó las luces intermitentes, los sonidos extraños y las huellas de manos en la pared que son. Ambos se pusieron serios. Parecía que solo estar allí de noche en la oscuridad de esta vieja casa sacaron todas las bromas de sus mentes. Volvimos y lo primero que notaron fue un olor espeso y nauseabundo a humedad abunda. Caminamos en silencio por el estrecho pasillo que conducía al sótano y
Noté que a nuestro alrededor las sombras de la casa parecían expandirse y formarse como si, tratando de cubrir los rincones más oscuros. Cuando abrimos la puerta del sótano, la lámpara parpadeaba de nuevo, pero ahora los ruidos se habían detenido por completo. Bajé primero con uno de mis compañeros justo detrás y el otro siempre cerca de la entrada, apuntando con su linterna, atento a cualquier movimiento. En el sótano encontramos las mismas cajas y muebles viejos, pero era una de las paredes que sostenía mi atención. Había nuevas huellas de manos distribuidas a diferentes alturas y cada una parecía más distorsionadas que la anterior. Las marcas no seguían una lógica común, algunas eran más grandes, otros más pequeños y algunos se cruzaron como si algo le hubiera pasado por las manos lentamente y deliberadamente. Uno de mis colegas apuntó con su linterna al suelo y notamos dispersos entre los polvo y escombros de pequeñas partículas brillantes como fragmentos de vidrio. Extrañamente los fragmentos eran dispuestos en una línea delgada, comenzando en la parte inferior de las escaleras y terminando justo en el centro del sótano, donde nada lo justificaba. Era como si algo se hubiera caído y roto lugar. Pero no había señales del objeto, las partículas estaban dispersas, brillando débilmente cada una. Parpadeo de la lámpara. Volvimos a estudiar los alrededores y fue entonces cuando mi colega en la puerta notó algo. Me llamó para decirme que había visto algo extraño en la entrada de. Al acercarme noté que había pequeños rasguños esparcidos por la madera, algunos bastante profundos como si fue sobre la marca de la garra. Sin embargo, el detalle más inquietante fue que estas marcas estaban ubicadas tanto en la entrada y dentro de la puerta, sugiriendo que algo o alguien había entrado y salido por allí varios reanudados sin que nadie lo haya visto. Llevábamos allí más de una hora y las luces de la casa, excepto las desde el sótano, se apagaron por completo. La lámpara seguía parpadeando y el silencio absoluto comenzaba a ser sofocante. Los sonidos que había escuchado antes, los cuellos y los susurros, habían desaparecido, pero el aire parecía más pesado, casi palpable. Comencé a tener la impresión de que algo nos estaba observando un poco. Algo que podría estar ahí esperando a nuestro tercer colega, que se quedó en lo más alto. Fue el primero en subir las escaleras, diciendo que revisaría el exterior una vez más. Cuando, al llegar a la planta baja, escuchamos el crujido de la puerta principal y poco después el sonido de paso rápido en el piso del pasillo. Salimos a seguirlo, pero la noche estaba vacía. Caminó alrededor del casa y no vio nada inusual. Todo parecía inerte y silencioso, como si los lugares habían sido abandonados durante décadas. Después de llevar a cabo una búsqueda adicional decidí grabar el incidente y volver, pero al cerrar la puerta del sótano sentí un último escalofrío allí. En la madera de la puerta había otra huella de la mano de nuevo. Largo e irregular, pero esta vez colocado exactamente en el centro, como si alguien estaba presionando la puerta de adentro hacia afuera. Esa noche nunca salió de mi mente y aunque nadie dijo nada, era como si todos hubieran visto más de lo necesario. A la mañana siguiente no se dio explicación. Cuando amaneció, el aire de la casa parecía más ligero, como si todo estuviera regresó a su lugar, pero la sensación de incomodidad seguía presente. Los refuerzos que me acompañaron durante el equipo anterior ha guardado silencio sobre lo sucedido en la hacienda Silveira, y aunque quería hablar huellas de las manos, de las luces y los sonidos, nadie parecía dispuesto a discutir. Todos preferían centrarse en las tareas diarias, como si fuera un episodio pasajero que ya no merecía atención. Regresé a la estación de policía y llené los informes, pero los detalles no me dejaron mente. Lo que más me molestó fue la impresión de que de alguna manera la casa sabía que nosotros
Estaba allí que ella miraba nuestros pasos, las huellas de las manos en el sótano, el extraño brillo de los vidrios rotos e incluso los rasguños en la puerta. Ninguno de ellos parecía natural, pero estaba cansado. Era más fácil de creer que estaba creando una historia en mi cabeza en lugar de admitir que algo realmente fuera de lugar estaba sucediendo. Los días luego la rutina volvió a la normalidad hasta que apareció una nueva denuncia. Era la misma señora Donna Marlene quien dijo esta vez que había visto más luz, pero ahora en otra parte del granja más alejada de la casa principal. Al principio la ignoré yo. Pensé que era solo su memoria jugando con el tiempo. Sin embargo, algo me empujó a regresar a la hacienda Silveira, más por obligación que por cualquier otra razón. La sensación de que algo siempre estuvo ahí me molestaba constantemente, como un pensamiento intrusivo del que no podía deshacerme. Cuando llegué, la casa tenía un aspecto diferente. El sol aún no se había puesto, pero la iluminación el cielo le dio a todo un tono extraño, como si el ambiente estuviera congelado entre el día y la noche. Entreabierta y el viento susurraba las cortinas rotas de las ventanas. La casa volvía a estar silencioso, pero algo parecía estar esperándome. Entré linterna en mano y fui directo al sótano. Nada había cambiado, pero la presencia de manchas en las paredes me hizo detenerme. Ahora estaban más densa, más visible y más numerosa, como si una presencia extraña se hubiera movido allí, creando un camino marcado a lo largo de la pared. No eran simples huellas de manos, estaban deformadas con dedos delgados y alargado, y parecía extenderse más allá de lo que la anatomía humana podía permitir. Comencé a sentirme agitado comenzando a examinar las marcas más de cerca. Noté que algunas de ellas eran mucho más profundo, como si algo hubiera arañado las paredes con una fuerza que no pude entender. Mientras él miró el ruido, ese mismo sonido amortiguado de cuello y susurro sonó de nuevo en el sótano, pero no provenía de una dirección específica. Parecía viniendo de todas partes, como si la propia casa hiciera ruido para llamar la atención. Esta sensación de ser observado, que ya había comenzado a atormentarme la primera noche, ahora era más fuerte, más claro. El aire volvía a ser espeso, como si la casa misma estuviera tomando forma, como si tuviera vida propia. Pasé un tiempo allí, pero no quería. Ya no estaba solo. Regresé a la estación de policía con la mente llena de preguntas y la sensación de que de alguna manera no había terminado. Hubo días de agitación hasta finalmente uno de los colegas más jóvenes del equipo es llamado a investigar otro informe, esta vez respecto a un intento de actuación en un inmueble a las afueras de la ciudad. Pero cuando llegó allí, descubrió algo que no podía explicar. Había escuchado pasos detrás de él mientras pasaba por la casa, y cuando se dio la vuelta no había nadie. No era raro, porque varias noches habitantes desprevenidos de Boa Esperana terminaron yendo a este lugar. Sin embargo, sucedió lo más extraño. Producido cuando subió al sótano, dijo que la sensación de ser seguido era intensa, pero que lo que fue realmente aterrador encontrar las mismas marcas en la pared, las mismas huellas de manos largas y deformado que parecía haber quedado allí muy recientemente. Todavía no sabía qué pensar sobre todo esto. Tal vez la hacienda Silveira tiene una historia que no entendemos completamente. Tal vez la casa simplemente estaba desgastado por el tiempo y la soledad, creando sus propias ilusiones para quienes se acercaban a él. O tal vez, como algunos han dicho en la ciudad, que hay algo ahí adentro, algo que no tendría. Nunca debería haber sido molestado. Lo que me quedó claro es que nada más en Fazenda Silveira sería lo mismo que yo. Lo sabía, así como sabía que una parte de mí nunca volvería a ser la misma después de estos
noches. Esa mañana la carretera estaba desierta, conducía hacia Valdelobos, un pequeño pueblo aislado dentro España. Era mi caso de noche y la calma total me mantenía alerta a cada paso. Los faros iluminaban los espesos árboles y el camino desierto, pero alrededor de las 3:25 de la madrugada de la mañana, cuando llegué casi en la última curva, algo inesperado llamó mi atención. Había una figura inmóvil al borde el camino. Frené y el auto se detuvo en silencio casi absoluto. A pocos metros de mí, un niño parado al costado de la carretera me miraba sin expresión. Debía tener como mucho 10 años, delgado y con una camisa demasiado liviana para el frío de la época. Los faros del coche de policía se reflejaban en sus ojos, que parecían oscuros y en lo profundo de la oscuridad, y se quedó en silencio por un momento mirando, sin saber cómo un niño podía estar allí solo en un lugar apartado. Y tan tarde. Salí del auto lentamente tomando mi linterna mientras me acercaba. Notó que estaba descalzo e inmóvil, su piel estaba pálida y sus pies cubiertos de polvo. Como si no se hubiera ido a ningún lado, como si hubiera estado allí durante horas esperando algo o alguien. Que traté de decir algo. El chico se dio la vuelta abruptamente y comenzó a correr, desapareciendo en el bosque. Estaba al lado de la carretera. Encendí la linterna y seguí la dirección que había tomado. El ruido de mis pasos fue amortiguado por la tierra y las hojas secas, y el rayo de luz atravesó la oscuridad como estaba tratando de verlo a través de los árboles. Sin embargo, el niño era rápido y ágil, esquivando los árboles como si conocía el terreno mejor que yo. En unos segundos lo perdí de vista por completo. El aire se estaba congelando y la oscuridad parecía espesarse por todas partes. Seguí moviéndome lentamente tratando de escuchar un sonido. Pero el silencio era absoluto, ni siquiera el viento o el ruido de los animales nocturnos. Solo vacío y oscuridad. Cuando comencé a retroceder, convencido de que, al no encontrarlo, vi algo extraño en el suelo junto a un árbol retorcido con un tronco grueso. Era una mochila vieja y sucio, medio enterrado bajo una capa de hojas y tierra. Lo recogí con cuidado, girando la lámpara en el bolsillo. El cuero estaba desgastado con pequeñas grietas y el cierre de metal estaba oxidado. Aparentemente la mochila había estado allí durante mucho tiempo, pero algo todavía parecía intacto. En la esquina inferior había un nombre escrito: Lucas. Mi estómago se tensó. Lucas Escoguero era el nombre de un niño que había desaparecido años antes en la misma región de la que recuerdo bien. El caso es una de las primeras desapariciones en las que trabajé como oficial de policía. Tragedia que marcó la ciudad. Lucas desapareció un domingo por la tarde y, pese a las incesantes búsquedas en helicóptero, perro, renis, flower, voluntario de toda la ciudad, no se han encontrado pistas. El nombre permaneció conocido durante semanas hasta que la esperanza se desvaneció y la ciudad volvió a la normalidad. El caso está clasificado como una de las muchas desapariciones inexplicables. Esta mochila estaba allí frente a mí, sucia y abandonado, y todo lo que pensaba era que podría haber visto al propio Lucas, a pesar de que sabía que esta eventualidad me hizo sentir incómodo. Examiné la mochila más de cerca. Dentro había cuadernos y trozos de papel, pero el desgaste era tan grande que el contenido estaba irreconocible. Llevé la mochila conmigo, sintiendo el peso de este extraño descubrimiento. Cuando regresé al auto, volví a mirar el camino desierto y oscuro, esperando ver al niño parado en algún lugar del camino. Lejos, pero la noche estaba vacía. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos cada segundo. Quizás estaba disminuyendo mi certeza de que había imaginado todo lo que podría haber sido el cansancio de las horas pasadas en la carretera.
desencadenar una alucinación, pero la mochila que tenía en mis manos era un recordatorio concreto de una desaparición. Trágico que la ciudad nunca había sido capaz de resolver antes de Leavin. Lancé última mirada al borde de la carretera iluminando los arbustos y árboles con mi linterna, pero el silencio permaneció absoluto, no había señales de que alguien estuviera allí, excepto la vieja mochila llena de polvo y recuerdos que abracé con fuerza. Pasé toda la mañana pensando en lo que había sucedido, no lo hice. No hablé con nadie sobre lo que había sucedido, pero la mochila de Lucas Escobuero siempre estuvo conmigo en todo momento. El recuerdo del niño que vi al costado de la carretera temprano en la mañana se mezcló con la idea de que podría haber todo lo imaginado menos la mochila, el nombre escrito en el cuero envejecido y el recuerdo de esa cara en los faros no me dejaron solo en la comisaría. Fui directamente al archivo. La sección de asuntos antiguos estaba en una habitación del sótano con poca luz e incluso menos. El caso de Lucas y Escudero estaba entre los innumerables expedientes de desaparición clasificada como casos sin resolver. Recordé los detalles, pero todavía revisé todo línea por línea como si pudiera encontrar algo nuevo. De acuerdo con el archivo, tenía 10 años en el momento de su desaparición, vestía una camisa azul y zapatillas de deporte y había sido visto por él la última vez que salí de una casa cerca de un bosque a unos 5 kilómetros de la carretera donde la encontré. Pasé tiempo hojeando los documentos, había fotos de la familia y la búsqueda de informes de testigos y listas detalladas de los lugares buscados, pero sin rastros concretos, sin pistas sólidas. Fue como si el niño simplemente hubiera desaparecido en el aire. La mochila no aparecía en ninguna de las carpetas como objeto personal perdido o encontrado. Era como si ella también hubiera sido olvidada hasta que esta mañana. Pasé el resto del día en el trabajo, pero la imagen del niño parado en la carretera y el recuerdo de la carrera hacia el bosque nunca salí de mi mente. Una vez que terminó mi turno volví a la carretera al anochecer y lo mismo. La sensación de preocupación regresó en la oscuridad. Los faros del automóvil iluminaron la estrecha franja de carretera y los árboles parecían estar apretándose a su alrededor. Conduje lentamente mirando con cuidado a ambos lados, como si esperara volver a verlo. Cuando llegué al punto en el que lo había visto por primera vez, detuve el camino estaba desierto y completamente silencioso. Salí y comencé a caminar como lo había hecho la noche anterior. El bosque al costado del camino estaba denso con árboles con troncos gruesos y ramas entrelazadas casi impenetrables. Caminé unos metros adentro tratando de reconocer el camino, pero el bosque me pareció diferente, más cerrado y oscuro. Terminé perdiéndome en el recuerdo de la persecución de la noche anterior y al darme cuenta de que estaba más profundo en el bosque de lo esperado, de repente noté que los alrededores eran inusualmente tranquilos. El sonido de mis propios pasos parecía amortiguado y no había viento ni el sonido distante de los animales. El bosque parecía congelado en el tiempo, con el aire pesada e inmóvil a su alrededor. Continué caminando lentamente, apuntando la linterna al suelo mientras veía algo más que me hizo detenerme. En un claro un poco más alejado algo brillaba en él. La luz de la luna que escapaba por las hojas. Me acerqué lentamente y vi un trozo de tela a medias. Enterrado en el suelo era un trozo de tela azul descolorido por el tiempo y la suciedad, pero aún visible. Cogí la tela y me di cuenta de que era una camiseta infantil vieja y deteriorada que recordaba la descripción de Lucas de lo que llevaba puesto la última vez que lo vimos, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me quedé allí sosteniendo el trozo de tela sin saber si tenía algún sentido como uno de
Podría haber estado su ropa tan cerca de la carretera y haber pasado desapercibida durante tanto tiempo que la guardé conmigo. Encontrar algo de lógica en ello, pero todo lo que sentí fue una sensación extraña y creciente de que estaba en un lugar donde no debería estar. Esa misma noche volví al comisaría con el trozo de tela en la mano y la mochila de Lucas aún guardada en el coche ahí. Fui a mi oficina y cerré la puerta sabiendo que tenía que lidiar con todo esto de una manera lógica, pero la verdad es que estaba empezando a dudar de mi propia razón por la que la tela azul parecía haber estado allí durante años descolorida y empapado en tierra, pero fue allí donde nadie había encontrado nada durante todo el tiempo que estuvieron buscando al chico que yo pensé que después de tantos años de trabajo era inmune a ser sacudido por un caso sin resolver, pero por una razón. Si Lucas se estaba convirtiendo en una obsesión, me sentaba frente a la computadora y comencé a examinar los archivos digitales de personas desaparecidas en busca de pistas que pudiera tener. Señorita. Incluso si trataba de racionalizar, una parte de mí creía que realmente había visto al niño o al menos algo que se pareciera a él. Pensé en revisar los archivos de las cámaras de seguridad del carreteras, pero sabía que allí, en esta zona aislada y sin luz, no había cámaras en las últimas. La esperanza era que un conductor viera algo, pero no se emitió ningún informe. Nadie más que yo parecía haber cruzado este camino esa mañana. La mañana siguiente me trajo una fatiga aún más profunda. Traté de ignorar la sensación de que necesitaba volver a la carretera, al mismo lugar donde todo comenzó, y observar una vez más como si trajera algo de claridad esa tarde antes del anochecer. Tomé el auto y me fui. Cuando llegué a la carretera, me detuve exactamente en el mismo lugar donde el niño había aparecido, con la mochila y el trozo de tela todavía conmigo. Esta vez decidí caminar por el camino tratando de encontrar otros rastros, pero solo había las hojas secas, el olor terroso y el silencio absoluto del bosque. No pude pasar de la primera fila de un árbol y algo en la oscuridad de este lugar parecía empujarme hacia atrás como una barrera invisible. Miré a mi alrededor, pero todo parecía demasiado normal. Después de horas de caminar sin rumbo, decidí volviendo al vehículo. Cuando estaba a punto de subirme al automóvil, escuché un ruido bajo proveniente de el bosque. Era un sonido ligero, como pequeños pasos rápidos, el mismo sonido que había escuchado cuando intentaba siguiendo al chico. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero se quedó quieto escuchando el sonido desaparecer gradualmente hasta que reinó el silencio de nuevo. Tuve la impresión de estar perdido en una pesadilla. Los días se alargaron entonces y el caso volvió a ser olvidado como un recuerdo vago e incómodo. Nadie ha vuelto a mencionar a Lucas Escobuero y yo no. Ya no mencioné el caso, pero desde entonces una cosa ha estado en mi mente todas las noches. Cuando llego a casa siento su presencia. La mochila y el trozo de tela permanece guardado en mi armario. Prueba de algo que aún no entiendo. Bueno. Mi servicio en la estación de policía de SFOE fue la mayor parte del tiempo una rutina repetitiva. La ciudad es pequeña, tranquila, así que el trabajo terminó con una secuencia de llamadas para resolver pequeños problemas, peleando en bares, robo de bicicletas, conflicto vecinal. Que estaba allí durante poco más de un año, todavía en el período de adaptación, y esta calma terminó siendo casi reconfortante, pero a veces la calma daba paso a una extraña incomodidad, como si pasara el tiempo en esta comisaría más lento que en el resto del mundo. Ese viernes por la noche tuve que limpiar el trastero y la sala de pruebas. Un trabajo que poca gente quería hacer con él, pero ese sargento Kruger me dejó sin pestañear. Dijo que esto
tipo de trabajo enseñó disciplina y paciencia, era algo que nadie realmente quería, pero yo sabía que rechazarlo sería un mal comienzo para mi carrera. Llegué alrededor de las 10 de la mañana y me preparé para él. La sala de pruebas estaba ubicada en un pasillo aislado, un espacio con poca gente que parecía más un sótano que en una extensión de la comisaría. Huele a polvo y materiales envejecidos. Llenó el aire mezclado con el olor frío y metálico de los viejos estantes que eran documentos y objetos de casos que habían sido archivados décadas atrás y que por alguna razón nunca había sido eliminada en el momento en que pensé que era una exageración, sobre todo porque muchos de estos casos ya habían sido resueltos y olvidados. Pasé unas horas en limpio y etiquetado para organizar las cajas y para consultar los inventarios. Llamaron la atención algunos elementos. Había un reloj de pulsera roto cubierto con una ligera capa de polvo, un par de anteojos viejos con vidrios rayados y algunas cédulas de identidad de personas desaparecidas que aparentemente nunca me han sacado de la habitación. Tuve una extraña emoción cuando toqué algunas de estas cosas. En caso como este, era difícil no preguntarse qué había sucedido realmente con estos objetos, que eran las personas detrás de ellos y por qué habían estado allí durante tanto tiempo esperando a alguien que no lo hizo. Nunca volvería a buscarlos. Fue mientras ordenaba uno de los estantes traseros casi alrededor de la medianoche que descubrí algo inusual. Era una tarjeta de identidad desgastada y una vieja placa de policía. La tarjeta de identidad estaba amarillenta y manchada con bordes descoloridos, como si tuviera manipulado varias veces antes de guardarlo allí. Miré con atención y vi que el nombre en el documento era Hans Eberhard. La foto mostraba a un hombre de unos 30 años con cabello oscuro, negro y con expresión seria. Vestía uniforme en la imagen, pero a pesar de esto, parecía cansado, como alguien que cargaba más de lo que debería tener. La fecha de emisión en él dije que era 1977, me pareció extraño, pero lo que realmente me molestó fue la placa que estaba al lado. Era una placa de la policía de SFOE, pero tenía un diseño diferente a los que usamos hoy en día, con detalles dorados casi descoloridos en la pieza. Estaba sorprendentemente fría, más fría que cualquier cosa que toqué esa noche, como si hubiera pasado demasiadas noches en un lugar donde el calor no llega. Pensé que había una historia detrás de este nombre, así que llevé la identificación y la insignia al área de archivos para verificar el historial que busqué en el System. El nombre Hans Eberhard y yo encontramos después de unos minutos una entrada vieja y corta, la única información que faltaba en servicio, con un fecha noviembre de 1978. El informe no contenía detalles sobre la desaparición, solo una nota seco indicando que había desaparecido mientras investigaba un caso de homicidio. La última vez que Berard le dijo que estaba en el bosque fuera de la ciudad investigando una pista. Después de nada más. Sin información, sin informes, sin otras pistas. Sentí una sensación extraña al pensar en su rostro en esta vieja foto. Era una mezcla de curiosidad e incomodidad. Nunca había oído hablar de Hans Eberhard y nadie en la estación mencionó casos antiguos. Esa noche, la estación de policía estaba vacía. Puede que haya habido alguien de guardia en la recepción, pero estaba completamente solo en este pasillo. Volví a la sala de pruebas todavía sosteniendo la insignia, tratando de pensar en cómo un objeto así había estado olvidado durante tanto tiempo que continué limpiando, pero el trabajo ya no iba como antes. De vez en cuando echo un vistazo al estante donde había dejado la insignia y la tarjeta de identidad de Hans Eberhard.
como si esperara que algunos detalles pasaran desapercibidos. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras terminaba, comencé a escuchando un leve ruido, algo que no encajaba con el silencio del edificio. El ruido era sutil, pero parecía venir del pasillo, de pasos lentos e irregulares, como si alguien caminaba despacio. La acústica de la comisaría hacía resonar el sonido de tal manera que era difícil saber de dónde venía exactamente. Me detuve y escuché, preguntándome si era simplemente por un ruido de plomería o algo más común en un edificio antiguo, pero los pasos continuaron en un ritmo extraño e intermitente, casi como si alguien dudara a cada paso. Traté de ignorarlo y para volver al trabajo, pero los pasos no se detuvieron, parecían estar cada vez más cerca, cada vez más claros. Después de unos minutos, el sonido se detuvo de repente. Estaba solo. La habitación estaba en silencio, solo el leve sonido del viento afuera. Miré a mi alrededor esperando ver algo diferente, pero todo era igual. Agarré mis cosas, cerré la puerta de la sala de pruebas y preparado para salir de allí lo más rápido posible, cruzando el pasillo, y sentí un escalofrío correr por mi columna al darme cuenta de que en el camino el suelo presentaba leves rastros de suciedad, como huellas que no existían antes de que no fueran mías. Eran más grandes, con una huella más profunda, como si alguien usara botas pesadas viejos usados por los policías. Llegué a la recepción, dejé las llaves y salí de la habitación. Pero tan pronto como pude supe que esto era solo el comienzo de una historia que quizás no querría saber. Después de esa noche que estoy agitado, traté de dejar de lado lo que había sucedido en la estación de policía, pero algo sobre esto. Bach y la foto de Hansenberhardt me persiguieron. Me encontré pensando en su caso en momentos aleatorios, como si la cara de ese policía desaparecido nunca saliera de mi cabeza. No dije nada al sargento Kruger ni a mis otros colegas. Pensé que sería inútil y tal vez él incluso pensaría que estaba loco por decir que había escuchado pasos y visto huellas que no eran mías. Sin embargo, incluso sin hablar de ello, mi horario de trabajo en la comisaría comenzó a adquirir una atmósfera extraña. Los pasillos parecían más oscuros, las habitaciones más frías, como si hubiera una presencia que ya no perteneciera al mundo de los vivos, pero que insistían en quedarse allí durante el día. La comisaría era solo un edificio ordinario y vacío, pero por la noche parecía envuelto en una oscuridad diferente, una especie de silencio que hizo eco de mis pensamientos. Tuve que volver a trabajar en el turno de noche el viernes siguiente al que entré el edificio alrededor de las 11 de la mañana, y una de las primeras cosas que noté fue el mismo frío extraño que sentí cuando toqué la insignia. Circulaba una ligera brisa fría, incluso con todas las ventanas y puertas cerradas. Me puse el abrigo tratando de ignorar este sentimiento y fui directamente a mi oficina, donde las tareas rutinarias se habían dejado. El negocio continuaba como de costumbre hasta que, al verificar el registro de pruebas, noto que allí aparecen la cédula de identidad y la credencial de Hansenberhardt, pero con un nueva mención: prueba archivada. Sabía que los había dejado a ambos en la sala de pruebas la semana anterior. Sin embargo, una morbosa curiosidad me hizo volver a confirmar cuando abrí la puerta. Desde la habitación, la luz parpadeó durante unos segundos antes de estabilizarse. Y allí, en el estante trasero, estaba mi tarjeta de identidad y mi placa. Exactamente como los había dejado. No tenía sentido para nadie más. No tenía acceso a la evidencia y no habría ninguna razón para que nadie haya movido los casos de este caso viejo. Me acerqué y noté algo extraño en la insignia, un ligero chip en el
Metal como si hubiera sido pulido recientemente, lo cual era poco probable dada la condición en la que lo tengo. Encontrado mientras sostenía el objeto, el mismo frío me envolvió y luego escuché que era casi como un susurro bajo y áspero, algo que parecía venir del interior de la habitación, pero que desapareció en el momento en que intentaba concentrar mi audición. Traté de convencerme de que era solo el sonido de mis propios pasos lo que resonaba en la acústica de este lugar, pero el susurro parecía humano. Pasé el resto de mi turno tratando de evitar la sala de pruebas, pero cuando estuve solo en el pasillo, la sensación de ser observado creció, mis ojos se fijaron en las sombras y cualquier ruido mínimo parecía amplificado. Poco después de las 2 de la madrugada, cuando estaba a punto de cerrar la estación de policía, escuché algo más de las cuchillas y arrastrando viniendo del pasillo de la sala de pruebas. Tomé un respiré hondo y decidí investigar. Caminé despacio, linterna en mano, observando cada detalle a mi alrededor. Los pasos se detuvieron antes de mi llegada, pero había algo diferente en el aire. El olor a polvo común en este lugar ahora parecía mezclado a algo metálico, casi como sangre oxidada, un olor que me daba náuseas y me llenaba con una extraña y fría ansiedad. Llegué a la puerta de la sala de pruebas y dudé que no hubiera luz. Así que abrí la puerta lentamente y apunté con la linterna. El rayo de luz iluminó el estante inferior, y mi corazón se inclinó al ver que la identidad y la insignia se habían ido. Entré y miré a mi alrededor, pero no había señales de ninguno de los objetos. Parecía imposible, estaba seguro de que los había dejado allí. Salí de la habitación rápidamente con la sensación de que algo observaba mis movimientos mientras cerraba la puerta y escuché otro sonido bajo, un sonido que no encaja en el ambiente vacío. Fue una respiración pesada y lenta que parecía venir del final del pasillo. Sentí todo mi cuerpo. Me congelé y me obligué a mirar en esta dirección. La luz del pasillo era tenue y durante un rato tuve la impresión de ver una figura alta e inmóvil con hombros anchos y postura erguida, como persona en posición de guardia. Parpadeé y cuando volví a mirar no había nada más que el silencio. Era profundo, casi sofocante. Me di la vuelta y volví a mi mesa. Me quedé allí un momento tratando de decidir qué hacer, pero sabía que nadie me creería. Esperé hasta mi turno. Se acabó el trabajo, conseguí mi negocio y me fui con la imagen de esta figura aún viva en la mente. En los días siguientes investigué un poco sobre la desaparición de Hans Eberhard. Descubrí que era conocido como un policía estricto y disciplinado que era respetado por todos mundo en la ciudad, pero durante el caso en el que investigó antes de desaparecer, algunos informes mencionaron que él se había vuelto extraño, decir que sentía que lo seguían. Había rumores sobre un sospechoso que no podía. Nunca identifiques a alguien que, según Eberhard, lo miró en las sombras y parecía conocer todos sus pasos mientras tocaba sus viejos discos. Un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Era como si el desaparición de H.N. Eberhard había dejado huella en la comisaría, un oscuro camino que se cruzó en algunos. Justo a tiempo esa noche, de regreso al trabajo, volví a entrar en la sala de pruebas. Quería entender qué, pero cuando llegué encontré la puerta entreabierta como si alguien ya hubiera entrado. Fui lentamente con el mismo escalofrío por mi columna vertebral mirando al fondo de la habitación que sentí que mi estómago se volteaba. Allí en el estante la identificación y el insigne estaba en el mismo lugar donde yo los había dejado temprano esa noche. Mi mente estaba en conflicto entre el miedo y la curiosidad. Una cosa dentro de mí dijo que era una locura, pero otra parte sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando con la historia.
de Hans Iberard y la presencia de este carácter distintivo me han perseguido en los últimos días que pasé él. La próxima vez intenté continuar con el trabajo, pero la sensación de que había algo mirándome no me ayuda. No dejaba mis pensamientos alrededor de las 2 de la madrugada, estaba convencido de que algo en la estación de policía quería ser. Descubrí que fue entonces cuando comencé a escuchar el mismo paso lento y arrastrado como la última vez que resonó en la habitación como si alguien estuviera esperando que lo escuchara. Sentí un escalofrío, pero esta vez, seguido del sonido, me dirigí al pasillo donde se encontraba la habitación, esforzándome por mantener la calma los pasos. Me detuve tan pronto como me acerqué a la puerta, miré a mi alrededor y todo estaba en silencio, el tipo de silencio opresivo y cargado que solo aumenta las tensiones. Con un temblor abrí la puerta y iluminé la atmósfera con mi linterna. En el fondo, la insignia Hans y la tarjeta de identificación permanecieron iguales. Lugar intacto, pero ahora había algo diferente en él. Tarjeta de identidad. Vi una mancha oscura reciente como una marca de humedad, pero gruesa y casi negro. Sentí el olor metálico que solo tiene la sangre vieja y me fui. Cerré la puerta incapaz de soportar lo que significaba. Miré el pasillo vacío y el silencio. Era casi insoportable. Fue entonces cuando la puerta de la sala de pruebas se cerró lenta pero firmemente. Sola mi latido del corazón. Traté de abrirlo pero estaba cerrado. Di un paso atrás y luego escuché un respiración pesada y lenta muy cerca de mí. El sonido parecía venir de todos lados, cada vez más fuerte, como si algo me rodeaba. Mi linterna comenzó a fallar y durante unos segundos estuve parado allí atascado entre el miedo y el pánico. Cuando volvió la luz, algo me hizo mirar por el pasillo. Tenía una figura alta con una postura rígida, hombros anchos y un look que parecía estar caminando a través de la oscuridad. Vestía un viejo uniforme de policía con una insignia de oro del pasado y la cara era lo mismo que vi en la foto de Hans Berhard. Estaba paralizado, la figura no se movía, solo me golpeaba. Miraba con mirada fija y pesada. El silencio era absoluto y cada segundo parecía estar extendiéndose. Parpadeé y cuando abrí los ojos fue solo. Ya no estaba allí, pero la respiración continuó a mi alrededor como una sombra viviente. Di un paso atrás tratando de convenciéndome de que no era real, pero algo dentro de mí sabía que era. Que logré salir del pasillo y volví a mi mesa tratando de respirar. Esperé hasta el amanecer sin poder moverme. Cuando llegó el primer policía de la mañana, no dije nada, me levanté y me fui. Desde entonces no lo he hecho. Regresó a la comisaría.